Cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias a cada uno de aquellos que pues han apartado este tiempo para que juntos adoremos al Rey, para que juntos compartamos esta reunión. Les doy la bienvenida en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, esperando que cada uno de nosotros pueda disfrutar este tiempo en la presencia del Señor. Esta noche, queridos hermanos, pues estamos en víspera de Navidad. Y aunque ya tenía un poco adelantado el otro estudio en cuanto a las señales que queríamos estudiar, quiero hacer una pequeña pausa hoy y continuamos el domingo, no se preocupe. Queremos recordar un poquito las palabras del Señor Jesucristo en el libro de Lucas capítulo 4, en la víspera de Navidad, y estábamos cantando ahorita que nació el Salvador, y qué lindo es pensar que ese bebé que nació allá creció y luego fue rechazado y murió en la cruz, tomando nuestro lugar por amor a nosotros. Y yo te invito, te motivo, mi hermano, para que en estos días, hoy, mañana, pasado mañana, todos estos días, tú reflexiones en ese amor del Señor Jesucristo. Olvídate por un rato de tamales y de gallina y de pierna de cerdo y de todas esas luces que a veces capturan nuestra atención y nos alejan realmente de lo que es el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llamarte un poquito a la reflexión esta noche. El Señor Jesucristo aquí en el libro de Lucas 4, y quiero que abras la palabra de Dios conmigo. Me encanta estudiar la Biblia, hermanos. Para mí es uno de los placeres más grandes, es este libro maravilloso. Yo creo que debemos darle el lugar que Él tiene en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, y tristemente pues el mundo se ha alejado de Dios y de su palabra. Pero no es posible que nosotros, como pueblo de Dios, también hagamos lo mismo que el mundo. No te dejes arrastrar por esos cantos de sirena, no te dejes arrastrar por esas falacias, que tú puedas enfocarte en esta palabra de Dios, en lo que nos dice de lo que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació en Belén, luego José y María, guiados por un ángel, se fueron a Egipto, estuvieron allá 2 años. Un viaje que iba a ser de unos pocos días se convirtió en un viaje de 2 años. Estuvieron allá hasta la muerte de Herodes. ¿Se acuerdan? Herodes quiso matar a Jesús. Y luego se fueron a Nazaret. Vinieron de Egipto y pasaron por todo Israel hasta llegar a Nazaret, que era la parte norte, estaba en la provincia de Galilea. El Señor se queda ahí por lo menos sus primeros 30 años de vida, ahí en Nazaret. Él estuvo ahí ayudando a su padre, primero aprendiendo el oficio de la carpintería. Por eso a Jesús se le conocía después como el carpintero de Nazaret. Según algunos historiadores del primer siglo, como Flavio Josefo, por ejemplo, José falleció cuando Jesús todavía era un joven. Estaba haciendo una casa, según lo que cuenta la historia, allá en la provincia de Galilea, en Betsaida, y él se cayó y se desnucó y murió. Al Señor Jesucristo, al ser el primer hijo nacido en la familia, le tocó la responsabilidad de cuidar de su madre y de sus hermanos. Así es que él trabajó por 30 años ahí en la carpintería, ahí en Nazaret, y luego deja Nazaret y sale y comienza su ministerio público. En el capítulo número 3, al final del capítulo 3, encontramos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Luego tenemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, donde demuestra que Él es el heredero al trono de David. Es el heredero al trono de David. Legalmente le corresponde el trono de David. Luego en el capítulo 4 podemos ver que comienza hablándonos de la tentación de Jesús. Y luego
empieza su ministerio público. Eso está en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Una vez que el Señor estuvo 40 días y 40 noches allí en el desierto, ahí estuvo, ahí consagró de nuevo toda su vida, todo su ministerio a Dios. Y luego, ¿qué dice? Versículo número 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, el Señor ya era popular, ya se conocía, pero comenzó su ministerio y a través de sus señales o milagros, el Señor comienza a ser conocido. Y dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Ahora, me gusta mucho lo que dice el versículo número 16. Si ustedes miran, el versículo 14 dice Galilea. Galilea era toda la provincia, pero dentro de esta provincia de Galilea, que estaba al norte, habían varios pueblos, varias aldeas pequeñas, y una de ellas era Nazaret. Y dice que ahí el Señor se había criado. Si ustedes miran, ahí estuvo sus primeros años. La gente lo conocía. Era el carpintero del pueblo. Versículo número 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, o sea, un día sábado, dice, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, el Señor tenía como parte de su vida personal la entrega de los sábados de ir a las reuniones. Y dice que entró en la sinagoga y ahí se le dio a leer. Y dice que se le dio el libro del profeta Isaías. Mira, es interesante que este libro es uno de los libros donde más se menciona la vida mesiánica, la vida del Mesías. El libro de Isaías es uno de los libros que recalca de una forma más clara, más directa, contundente lo que ha sido o lo que iba a ser la vida del Mesías, tanto en su primera venida, lo que va a ser su muerte, como en su segunda venida. Algunos de estos pasajes los vamos a estudiar un poquito más adelante en el desarrollo de este tema en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que ustedes miren acá que dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ahora, yo quiero hacer aquí un énfasis, hermano, mira. Primero, ese libro no era así como este que tenemos aquí en la mano, ¿ok? No era un libro así como este. Era un rollo, se le dio el rollo. Estos rollos, hermanos, estaban en pieles de animales y lo que pasaba es que se iba enrollando en la parte de arriba y desenrollando en la parte de abajo. Otra cosa, no estaba dividido en capítulos y versículos como lo tenemos hoy. Era un solo escrito, un solo escrito. Eso de capítulo, que capítulo este, y 5 y 20 y 50, eso no existía. Y versículos tampoco. Eso fue hasta principios del siglo antepasado, cuando un señor inglés comenzó a poner capítulos a la Biblia. Ahora, miren esto, por favor. En otras palabras, el rollo de Isaías siempre los enrollaban hasta el inicio, lo que nosotros tenemos como el capítulo 1, definitivamente. Entonces, el que iba a leer iba desenrollando y encontraba una lectura que él quería compartir con las demás personas que estaban ahí en la sinagoga, que se reunían todos los sábados para estudiar la Biblia. Ahora, a Jesús se le pide que lea, él lee, pero mira esto, va desenrollando el libro, va desenrollando con mucha paciencia hasta encontrar este pasaje. Este pasaje, hermano, describe por qué Cristo vino la primera vez. ¿Por qué Cristo nació allá en Belén? ¿Por qué celebramos hoy la Navidad? ¿Por qué recordamos el nacimiento de Cristo? ¿Cuál fue uno de los propósitos? Bueno, el propósito más grande, el propósito más magno, vamos a decir, fue morir en la cruz por nuestros pecados. Pero ¿qué trajo esto como consecuencia? Mira cómo dice la palabra de Dios aquí. El Señor fue abriendo el libro, fue desarrollándolo hasta que llegó a esta lectura específica. Leo para ustedes. Dice, el Espíritu del Señor
está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, esto es una de las cosas que a mí más me impresionan, hermano. Esta es una de las cosas que a mí más me conmueven en lo más profundo de mi corazón. Escucha lo que dijo Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, esa palabra del profeta Isaías, que estaba escrito unos 700 años antes de Cristo, ¿sabes qué dijo Jesús? Hoy se cumple. ¿Sabes por qué? Jesús dice, porque ya llegué yo, ya vine, ya estoy aquí. Y yo me encargo de que esta profecía sea una realidad en sus vidas. Hermano, cuando Jesús vino, cuando Jesús nació allá en Belén, lo cual recordamos en estos días con mucha gratitud, con mucho gozo. Jesús vino, mi hermano, para cumplir esta palabra. ¿Por qué nació Jesús? Para que esto fuera una realidad. Y mira, Jesús le dijo, hoy se ha cumplido, ya, no esperen más. No esperen más. Y yo quiero que hoy recordemos esto y que mañana, 24 de diciembre, lo recuerdes y que el 25 lo recuerdes. Hermano, que no te dejes arrastrar, como lo he estado recalcando, como lo he estado diciendo, como lo he enfatizado. No celebremos el nacimiento del Salvador poniendo en práctica los antivalores del reino de Satanás. No lo hagas. Jesús dijo, y voy a ir por partes acá. Quiero que disfrutemos esto, hermano. Y que no solo lo disfrutemos entendiéndolo y aplicándolo, sino poniéndolo en práctica, viviéndolo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sabes qué es esto? Lo que dice ahí, por cuanto me ungió. Este es el ungido de Jehová. El Señor Jesucristo no fue ungido con aceite. Recuerda que en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes se les ungía. Ahí lo tenemos, por ejemplo, en el Salmo número 133, dice que baja sobre la barba el aceite y viene por todo su borde de sus vestiduras hasta llegar a sus pies, porque se ungían. O sea, se les echaba aceite y de esa manera estas personas quedaban consagradas para el servicio de Dios. Ahora Jesús dice, yo soy el ungido de Dios, solamente que no es un ungido con aceite. Mira cómo dijo el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue el Espíritu Santo el que ungió a Cristo con su presencia santa. Y todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Él unge al Señor Jesucristo. Por eso en el bautismo, en el capítulo 3, dice que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma. Y Juan lo dice, que cuando Juan el Bautista miró que Jesús venía, lo quería, Jesús le pide que lo bautice. Juan no lo quiere bautizar. Pero luego Juan dice, el que me envió a bautizar me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanezca sobre él, ese es el Mesías. Y Juan dice, yo no lo conocía. Pero ¿saben? Ahí entendí que Jesús, quien es mi primo, es el Mesías. Él es el ungido de Jehová, el preparado desde el Antiguo Testamento. Y por qué no decirlo, hermano, desde la eternidad fue apartado, fue separado, porque al ungirlo estaba separándolo para una misión específica, para un trabajo específico. Y era la redención del ser humano.
En el libro de Hebreos, por ejemplo, cuando nosotros vamos a estudiar allá, Jesucristo es el profeta, pero también Jesucristo es el rey y él es el sacerdote. Él cumple estos propósitos de Dios al venir a esta tierra. Él dice, me ha ungido Dios. ¿Con qué lo ungió? Con la presencia del Espíritu Santo de una manera muy especial en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo es ungido y empieza su ministerio público, que estamos hablando de eso aquí justamente, dice, mira el versículo número 18, me ha enviado. El Señor Jesucristo fue enviado con una misión muy particular. Mira cómo lo dice aquí. Me ha enviado a sanar el propósito. Y a esto quiero que lo entendamos, hermano. Jesucristo no vino a esta tierra a morir por nosotros para que nosotros vivamos como querramos vivir, para que vivamos como nos dé la gana, o como nos dicte el mundo, o que vivamos de manera egoísta, o para satisfacer nuestros propios deseos, caprichos. Cristo no vino a morir y no nos salvó para esto. ¿Para qué nos salvó el Señor Jesucristo? Bueno, aquí lo dice. Primero, mira cómo dice. Me ha enviado, dice, a dar, versículo número 18, por cuanto me ha ungido para. Este para, hermano, quiere decir propósito. Esta preposición indica un propósito. ¿Y sabes cuáles fueron esos propósitos? Uno, ¿qué dice? Dar buenas nuevas a los pobres. La palabra aquí es el evangelio. Darle el evangelio a los pobres. Siempre esta palabra pobre, en la mayor parte de usos, se generaliza, hermano, y se piensa en personas limitadas económicamente. Aquí el Señor no está pensando en eso. El uso de esta palabra es como la usa Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, en el versículo, y todos hemos leído ese versículo, la bienaventuranza, cuando dice el Señor en el versículo 3, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A estos pobres se está refiriendo Jesús. Dice, a ellos es que vengo a darles el evangelio, esas buenas noticias. Mira el versículo número 18, estamos en Lucas 4:18, dice, me ha enviado, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para darle el evangelio a los pobres. Como yo les digo, los pobres aquí en este versículo no es la gente que está viviendo bajo los puentes o que está ahí tirada a la orilla de la calle, en una banqueta, gente que no tiene que comer. No, 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 no. Aquí los pobres, mi hermano, son aquellas personas, escuche bien, que reconocen su miseria espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Si usted va a una persona de estas que no tienen nada, ni qué comer, ni dónde vivir, y usted le dice, mira, fíjate que tengo una casa y quiero que me la compres. Y esta persona le dice, ¿cómo te la voy a comprar? No tengo dinero. Mira mi condición. ¿De dónde voy a sacar dinero para comprarte esa casa? ¿Eh? Ese es un pobre económicamente hablando. Pero un pobre en espíritu es aquel que dice, ¿qué le puedo pagar a Dios para que Él perdone mis pecados? ¿Qué le puedo pagar a Dios? ¿O cómo le puedo, o con qué le puedo pagar a Dios para que Él me dé la vida eterna? Entonces reconocemos que no podemos pagarle a Dios. Reconocemos que no le podemos pagar con nada. Y reconocemos nuestra miseria espiritual. Entonces, como no le podemos pagar a Dios para que Él perdone nuestros pecados, le pedimos que nos regale la vida eterna. Y estos son los bienaventurados de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual y su incapacidad de pagarle a Dios para que lo lleve al cielo. Entonces, cuando tú reconoces que eres un miserable y que no puedes pagarle a Dios, como yo lo reconocí un día,
Como la Biblia quiere que lo reconozcamos, entonces vamos a Dios y le decimos, ¿sabes una cosa, Dios? Mírame con qué te voy a pagar yo para que tú me perdones. No tengo la capacidad, pero yo quiero que tú me perdones. Quiero que me regales la vida eterna. Por eso la vida eterna es un don. Cristo es un don. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Torea, nos regaló a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un pobre en espíritu. Aquel que reconoce que Cristo vino a este mundo a pagar por sus pecados, porque él no puede pagarle a Dios. Entonces, como yo no le puedo pagar a Dios para que él me perdone, yo le pido que me regale la vida eterna, que me regale la salvación. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mira el versículo 18, Lucas 4:18. Vine como ungido de Dios para dar buenas noticias a los pobres. A esos que reconocen su miseria espiritual, les tengo una extraordinaria noticia. ¿Sabes cuál es la buena noticia? El Evangelio. Que en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Solo en Cristo lo podemos encontrar y es como un regalo de Dios. Pero miremoslo desde otra perspectiva ahora también. Porque hay personas que creen que ellos pueden pagarle a Dios. Ellos se creen ricos espirituales. Y ellos creen que si hacen buenas obras, ellos van a ir al cielo. Yo he platicado con muchas personas que me han dicho, no, pastor, ¿qué? Yo me porto bien y yo creo que con eso es suficiente para que yo vaya al cielo. No, es que mire, yo tengo mi religión y todas las religiones son buenas y yo cumplo con los ritos de mi religión y yo creo que eso me va a llevar al cielo. Eso es quererle pagar a Dios. O decir, es que yo le doy dinero a los pobres. Viera cuántas limonas o cuántos diezmos o cuántas ofrendas doy yo en la iglesia. Y crees que por dar dinero a sociedades de beneficencia, de caridad, a los pobres, a la iglesia, crees que con eso va a ir al cielo. O porque ya eres bautizado. Entonces, esas personas se creen ricos espiritualmente hablando. ¿Y qué dicen? Yo puedo pagar porque Dios me perdone. Esas personas no pueden tener el perdón. Sabes que el perdón es demasiado caro. Cuesta mucho. Y no hay nadie que sea capaz de poder pagar por el perdón. Entonces, como no podemos pagar, Cristo lo regala. Para eso vino Jesús, a dar una extraordinaria noticia, que aunque nosotros somos pecadores y estamos condenados y estamos caminando al infierno, no tenemos que terminar en el infierno. Que si reconocemos nuestra miseria espiritual y pedimos a Dios humildemente que nos regale la vida eterna a través de su Hijo Jesús, Él te regala la vida eterna. La salvación es un regalo de la gracia de Dios. No lo podemos comprar, pero tenemos un segundo propósito por el cual vino Jesús. Mira lo que dice el versículo 18. Estamos en Lucas 4:18. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchas personas que han sufrido tanto en esta vida. Pobrezas, humillaciones, violaciones, ultrajes y tantas cosas más, que sus corazones están hechos pedazos, que sus vidas están destrozadas. Muchos incluso hasta se han suicidado porque ya no tienen esperanza. Están tan dañados en su vida personal que se han quitado la vida. Otros viven con una amargura tremenda en su corazón porque el papá los abandonó, porque el papá dejó a su mamá sola y se fue con otra mujer. Y viven rumiando esa amargura. Su corazón está hecho pedazos. Personas que fueron violadas en su niñez, sexualmente, ultrajados físicamente, golpeados, insultados, despreciados, y han crecido con este dolor en su corazón.
chicos que están en las pandillas, por ejemplo, que dicen, mire, yo estoy aquí porque mi mamá no me ama, porque nadie me quiere, y ellos toman un odio en contra de la sociedad y se vuelven criminales. Hay muchas personas que están en la prostitución porque su corazón está hecho pedazos. Hay mucha gente que cae en el alcoholismo. ¿Sabe que, por ejemplo, el alcoholismo es una forma de agresión? Por ejemplo, si alguien cree que su mamá no lo amaba o lo despreció, o como usted lo quiera ver, pero usted no tiene el valor de agarrar a su mamá y golpearla, entonces usted se alcoholiza porque sabe que de esa manera agrede a su madre y le duele. El alcoholismo es una forma de agresión. Y sabes una cosa, hay mucha gente que está así en el mundo. Probablemente tú crees que eres una persona así. La Biblia dice, Jesucristo lo dijo, de su propia boca, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. A esos que el corazón está hecho pedazos, yo les voy a dar un nuevo corazón. Y solo Cristo te puede restaurar, mi amigo. Y tú, mi hermano, si ya recibiste a Cristo y todavía estás viviendo esa amargura, pídele al Señor que te sane tu corazón. Ese corazón nuevo, un corazón restaurado. Solo Cristo lo puede hacer. Nadie puede entrar en mi corazón para transformarme. Solo Él lo puede hacer. Yo he conocido personas, he escuchado testimonios. Conocí el testimonio de una señora prostituta. Vivía en un prostíbulo. Y un día ella llegó a la iglesia y comenzó a visitarnos. Y después de la tercera visita que nos hizo, yo fui a visitarla, pregunté dónde vivía y llegué y era un prostíbulo. Y la señora se puso roja y estaba avergonzada. Y me dice, pastor, ¿y va a pasar? Si me invita, yo no sabía de qué se trataba. Y yo entré y ahí en una mesa ella le entregó su corazón a Cristo. Posteriormente esta señora salió del prostíbulo y se ha convertido en una evangelizadora como pocas yo he conocido. Una niña, hace muchos años la conocí, otra señora, fue botada por sus madres. Cuando te digo botada es que la tiró, recién nacida. La recogió otra señora y ahí la estuvo criando, la regalaban. Fue violada. Tuvo un hijo esta muchacha y ni sabía lo que era eso. Y vivía en mucha amargura. Pero ¿sabes qué dijo ella? Y ella siempre que cuenta su testimonio llora. Y ella dice, ¿sabe una cosa, pastor? Solo Jesús me trajo gozo. Ahora es una señora casada, tiene 3 hijos, una mujer realizada, una mujer sana. Y yo te puedo contar historias y he leído testimonios y he escuchado testimonios de gente cuya vida estaba hecha a pedazos, pero Cristo la reconstruyó. Tercera cosa, mira cómo dice aquí, Lucas 4:18, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Aquí los esclavos son gente que se ha esclavizado al pecado. Son gente que está atada. Sabes que ahora se le llama vicio. Adicción. Es adicto a las drogas. Es adicto al alcohol. Pero eso no existe. Es más, para suavizar un poquito de esto, en la psicología moderna se le dice la enfermedad del alcoholismo. La Biblia le llama esclavitud. Cristo dijo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan capítulo 8. La esclavitud. Gente que está esclava a un cigarro, que no puede vivir sin él. Gente que está esclava al alcohol, que todos los días se alcoholiza. Gente que se ha hecho esclava a las drogas, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio,
Hay hombres que son enfermos sexuales, al homosexualismo, enfermos porque son esclavos del amor al dinero, son esclavos del dinero. El dinero los controla. Ese es su Dios, esa es su vida. Mira lo que dijo Jesús. Yo he venido a pregonar libertad a los cautivos. El único que realmente te puede liberar de estas ataduras del diablo, de esta esclavitud del pecado, se llama Jesús. Por eso Él pagó por ti en la cruz del Calvario. A eso vino Jesús, mi amigo, mi hermano. Tú no tienes que seguir esclavo del orgullo, de la mentira, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación. Cristo te ha liberado. Dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo es nuestro libertador. Él rompe todas las ataduras del pecado en esta carne, las ataduras del diablo. Hemos visto gente esclava en posesión demoníaca. Y solo Cristo ha roto esas ataduras. Solo Cristo las ha roto. Gente esclava, por ejemplo, de la brujería. La brujería es satanismo puro. Y gente se ha esclavizado a esos pecados. ¿Sabes una cosa? Solo Cristo puede liberar a estas personas. Y si tú estás todavía de esclavo, Cristo dijo, yo he venido. ¿Sabes por qué nací? Porque quiero darte libertad. Una vida libre para servir a Cristo, amar a Cristo, para encontrar la verdadera realización de la vida. Yo no vine a este mundo para ser un pornógrafo, para ser un adúltero, para ser un homosexual. Yo no vine aquí para eso. Vine aquí a conocer a Cristo y a darle toda la gloria en mi vida. Cristo, por eso nos libera de la esclavitud del pecado. Y mira cómo dice, versículo número 18, a darle vista a los ciegos. Estos ciegos aquí puede ser que sea físicamente también. Cristo sanó muchos ciegos. Cuando Él vino en su ministerio terrenal, Él le dio la vista a muchos ciegos. Ahí, ¿te acuerdas del ciego de Hechos 9? Ese ciego a mí me fascina. Ese ciego es yo soy fan de ese ciego. ¿Ah? Ese ciego es calidad. Pero no se refiere a esa ceguera. Se refiere a la ceguera espiritual. El único que puede dar dirección a nuestra vida se llama Jesús. Para eso vino Él, para enseñarnos cómo vivir. Este mundo está perdido. Mi querido hermano, mira cómo está viviendo esta gente, por ejemplo, en este tiempo de Navidad. ¿Sabes una cosa? Dios me permitió estar esta semana allá en Progreso. Y yo el día domingo tuve una experiencia que me conmovió lo más profundo de mi ser. Después de que estuvimos en la reunión del domingo, nos fuimos, mi esposa, mi hermano, mi cuñada, a los campos del Progreso. Ahí paralelo al río Ulúa, ahí están todos esos campos. Bellavista, Buenavista, Finca Copy, ahí todos esos campos. Y pude ver el dolor de esa gente. Nos paramos a platicar con un señor que tiene como unos 70, 75 años. Y se puso a llorar. Y dice, mire, no tengo nada. Nada. El río se llevó todo. Ahí está la casita desbaratada. Y me conmovió y me hizo llorar. Se me rodaron mis lágrimas, hermano. Pero esta iglesia de Estados Unidos mandó esta ofrenda y queríamos comprar camas. Y alguien ahí en Progreso me dijo, deben ir a Dionsa porque en Dionsa están al 50% y están comprando un artículo, el otro está a 10 lempiras, investiguen. Y hermanos, en la noche nos fuimos a Dionsa ese mismo domingo. No puedo creer lo que yo vi. Después de haber visto aquella miseria, aquel dolor, la gente con hambre, sin nada, después voy a Dionsa a buscar estas camas que me dijeron, a buscar estufas. Y como iba a comprar más o menos como una docena, me voy a la venta de por mayor y le digo, fíjese que quiero buscar unas camas. No hay camas, me dice.
Quiero buscar estufa. No hay estufa. No hay ollas. No hay nada. Y empiezo a caminar por esos pasillos y miro a aquella gente, hermanos, enloquecida. Increíble lo que yo pude ver ese día. Gente botando el dinero y comprando basura. Y a otro lado del río, la gente muriéndose de hambre. Eso es ser ciego espiritualmente. Eso es no tener valores bien puestos. Gente gastando miles y miles en juguetes, en árbol, en arreglos. ¿Sabe que vimos un árbol de Navidad ahí en Dios esa noche? ¿Sabe cuánto costaba ese árbol? Aunque usted no me lo crea, hermano. 144,000 lempiras. Gente desorientada. Cuando yo entré, no podía caminar en medio de aquellos pasillos. Me puse 2 mascarillas. Y después de estar ahí, ¿qué? 10, 15 minutos, busqué a mi familia, le digo, vámonos, vámonos. No puedo tolerar esto. No tolero esto. Es increíble la desorientación de nuestra gente. Eso no es Navidad, hermano. Cristo no vino a eso. Cristo vino a darnos vista, a abrir nuestros ojos espirituales para que nosotros aprendamos a vivir correctamente, a darle el pan al prójimo. Eso es ser deshumano. Eso es no tener conciencia. Si tú estás haciendo eso, hermano, estás viviendo como pagano. ¿Por qué no, en vez de estar comprando esa basura, por qué no le vamos a dar comida a los pobres? ¿Sabe lo que dijo Cristo? Yo he venido a darle vista a los ciegos. Quiero que la gente mire correctamente la vida. ¿Sabe lo que dijo Jesús? La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La esencia del ser humano no es tener, es ser un verdadero hijo de Dios. Es tener una vista correcta. Es tener una vida ordenada. Es tener una orientación hacia el reino, a la eternidad, y no clavar los pies en esta tierra. Cristo dijo, yo he venido a darle vista, a abrir sus ojos, que no los arrastre este mundo perdido, ciego, malvado, deshumano. Dijo, he venido a poner en libertad a los oprimidos. Gente que está oprimida en tantas cosas. Y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. El año de la felicidad. Y aquí el año, más que un año, es el tiempo de tener una vida plena, una vida satisfecha, una vida llena de gozo. Solo Cristo te puede dar una vida plena. Eso es el año agradable del Señor. ¿Y sabe lo que me encanta, hermano? Que Jesucristo enrolló el libro, se lo dio al hombre, al encargado de la sinagoga. Quedó viendo a todos los que estaban ahí, más o menos una docena de hombres. ¿Y sabes qué les dijo? Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me fascina esto, mi hermano. A eso vino Jesús. Por eso nació allá en Belén. Celebremos esta Navidad de forma correcta. Amando a Cristo. Disfrutando estas bendiciones y compartiéndolas con los demás que no le conocen todavía. No te pierdas en el camino. No te pierdas. Ahora, yo quiero que ustedes miren la exactitud de la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Isaías 61 y con esto vamos a cerrar. Porque esta cita no les había dicho, no se los quería decir al principio del estudio hasta ahorita. Isaías 61. Esta es la cita que Jesús lee. Abra conmigo la Biblia allá. Mire cómo dice. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo.
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahora, hasta ahí lee Jesús. ¿Ya se dieron cuenta? Ahora, no es que Jesús se cansó de leer y dijo, ya hasta aquí voy a leer, me aburrí ya de estar leyendo esto. No, no, no. No es que Jesús dijo, si sigo esto se me van a enojar. No, no. Mire lo que dice el profeta aquí, hablando proféticamente. Versículo 2, Isaías 61, 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y dice Lucas, y enrollando el libro, se lo dio al ministro. Y luego se sentó y dijo, de esa escritura que acabamos de leer, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Pero Isaías no termina ahí. Mira cómo dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Sabe por qué Jesús no siguió leyendo? Porque esto se va a cumplir en su segunda venida. ¿Se da cuenta? Jesús tiene una interpretación perfecta. Él no vino a dar venganza, Él vino a salvar. Él no vino a vengar, Él vino a perdonar, a dar vida, salvación, liberación al ser humano. Pero cuando venga por segunda vez, va a leer esta segunda parte. Y va a decir, ahora sí vamos a cumplir esta venganza de todos aquellos que no quisieron recibirme como Salvador. Y van a ser enjuiciados y condenados al infierno. Mi hermano, estamos en la víspera del nacimiento de Jesús, supuestamente, la Navidad. ¿A qué vino Jesús? Jesús no vino para que nosotros andemos perdidos, corriendo como mundanos, desesperados. Vino a salvarnos. Él vino a predicar el evangelio a los pobres, aquellos que hemos reconocido nuestra miseria espiritual, le hemos recibido como Salvador. Jesús vino a sanar nuestro corazón hecho pedazos. Vino a darnos una vista correcta. Vino a liberarnos de la esclavitud del diablo. Él vino para que vivamos una vida plena. Que esta Navidad lo celebremos así. Que Dios te ilumine para enfocarte en las cosas eternas. Vamos a orar. Padre querido, en esta hora te damos gracias porque Cristo nació y Él vino para bendecirnos de manera extraordinaria. Y en esta noche te clamo que nosotros podamos volvernos a esos propósitos de la venida de Cristo. Primero, a disfrutar del perdón, de la salvación y la vida eterna, de la liberación que tenemos en Cristo, de la plenitud de la vida en Cristo, de entender, Señor, que no necesitamos un tamal o una gallina horneada, Padre, para ser felices, que Cristo es el que nos da la plenitud de la vida. Padre, bendice tu pueblo, que podamos celebrar esta Navidad de manera correcta. Señor, que sigamos proclamando el evangelio de la salvación y que aquellos que no te conocen, que puedan recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Bendícenos, Señor. Guárdanos y cuídanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, antes de terminar, quiero decirles algunas cositas. Doy gracias a Dios porque anoche regresamos de ese viaje allá por los campos del Progreso. Pudimos bendecir. Primero fuimos a Santa Bárbara, ahí dimos una bendición a 17 familias que lo habían perdido todo. Luego nos fuimos a Progreso y bendecimos 10 familias más, comprándoles cama, estufa, un cilindro de gas, les compramos juego de ollas, les compramos, ¿cómo se llama? Platos, vasos, porque no tenían nada. Bendecimos 10 familias. Mire, ahí mandé unos videos donde gente estaba llorando, que no pudo ni dar gracias porque fueron bendecidos. Doy gracias a Dios por esta iglesia en Estados Unidos y porque nos permite compartir esto con ellos, con esta gente tan necesitada.
alabado sea el nombre del Señor, predicamos el Evangelio, compartimos de la gracia de Dios con ellos y estamos felices de estar haciendo este trabajo, hermanos. La otra cosa es que mañana cuídense, por favor, celebren en familia, tranquilos, acuérdense que esta pandemia no ha terminado, que estamos viviendo prácticamente en una miseria, esta gente está muy mal y que nosotros debemos celebrar esto bajo la palabra del Señor, del Espíritu Santo, para darle la gloria al Señor. Viernes 25 no tenemos reunión hasta el domingo a las 10 de la mañana. Este próximo domingo no habrá escuela dominical, así que vamos a comenzar nuestra reunión a las 10:30 en punto. Gracias, hermanos. Les amamos mucho y oramos por ustedes. Que Dios los bendiga.